Bienvenidos a Audiomentores. Si eres un amante de la literatura y las grandes aventuras, estás en el lugar indicado. No olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras fascinantes historias. Hoy, les traemos una obra de Julio Verne, un clásico de la literatura de aventuras, Los hermanos Kipp. Esta obra, aunque menos conocida que otras de Verne, nos lleva a través de un viaje de exploración y descubrimiento, donde los hermanos Kipp se adentran en los misterios de la India. A lo largo de 15 capítulos, les sumergiremos en las emocionantes peripecias de estos dos jóvenes que, en busca de un destino lleno de misterios, deberán enfrentarse a los desafíos del desconocido territorio. Así que acomódense, pongan los audífonos, y prepárense para disfrutar de esta grandiosa aventura. Capítulo 1. El destino de los Kipp. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, bañando la ciudad con una luz cálida y dorada. En una casa discreta, pero de sólida construcción, en un pequeño pueblo en las afueras de Londres, dos hermanos se encontraban reunidos en el estudio de su difunto padre. La habitación, repleta de estanterías llenas de libros polvorientos y mapas antiguos, parecía una extensión del propio espíritu aventurero de su padre, quien había sido un renombrado explorador y geógrafo. Los hermanos Kipp, Samuel y Henry, estaban sentados frente a un gran escritorio de madera, cubierto de papeles, cartas y objetos que hablaban de los muchos viajes que su padre había realizado durante su vida. Samuel, el mayor de los dos, observaba detenidamente un mapa enrollado que había sido dejado sobre el escritorio. Era un mapa antiguo, descolorido por el tiempo, de la India. Los ojos de Samuel brillaban con emoción mientras recorría con el dedo las sinuosas líneas de ríos y montañas que se dibujaban en el pergamino. «Sabéis, Henry», dijo Samuel en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo, «este mapa perteneció a nuestro padre. Durante años, lo miró con una fascinación que nunca llegué a comprender del todo. Pero ahora, después de su muerte, parece que finalmente entiendo lo que nos quiso transmitir». Henry, el hermano menor, levantó la vista de un libro que había estado hojeando y se acercó a Samuel. A pesar de ser más joven, Henry siempre había sido el más reflexivo y persuasivo de los dos. Su mente curiosa y su naturaleza pragmática lo hacían cuestionar todo lo que le rodeaba, pero, al mismo tiempo, sentía una profunda admiración por la pasión de su hermano mayor y por los recuerdos de su padre. «¿Crees que es posible, Samuel?», preguntó Henry, su voz llena de una mezcla de escepticismo y fascinación. «¿Realmente crees que podemos emprender esta expedición? Nuestro padre pasó años estudiando estos mapas, pero su vida fue corta, y él nunca completó su misión». Samuel respiró profundamente, sus ojos fijos en el mapa, como si estuviera viendo más allá de las líneas de tinta. Alzó la vista lentamente y miró a Henry con una determinación renovada. «Lo que nos dejó es más que un simple mapa», respondió con firmeza. «Es un legado, un llamado que no podemos ignorar. Nuestro padre comenzó una aventura, pero no la pudo terminar. Ahora somos nosotros quienes debemos tomar la posta y seguir sus pasos. Este mapa nos lleva a un lugar en la India que nunca ha sido explorado a fondo. Los misterios que allí descansan, los secretos que nuestro padre buscaba, nos están esperando». Henry asintió lentamente, aunque sus pensamientos estaban aún divididos. En su corazón, siempre había tenido una aversión por lo desconocido, por las aventuras que llevaban a los hombres lejos de casa, hacia lo incierto. Pero sabía que no podía desentonar con la pasión de su hermano, ni con la memoria de su padre, quien había dedicado su vida a desentrañar los misterios del mundo. «¿Y qué haremos?», preguntó Henry finalmente. «¿Cómo comenzaremos?». «No somos exploradores, Samuel». «No somos como él. ¿Y qué pasa si encontramos algo peligroso, algo que no sabemos manejar?». Samuel le sonrió con una mezcla de ternura y comprensión. «Sé lo que piensas, Henry. Pero este es nuestro destino, y no podemos escapar de él. Nosotros somos los Kipp, y nuestra sangre está marcada por la aventura. No importa si no somos expertos, tenemos la voluntad de seguir adelante. Y si algo peligroso se cruza en nuestro camino, entonces lo enfrentaremos como lo hizo nuestro padre, con valentía y determinación». Henry vaciló por un momento, pero al final, el brillo en los ojos de Samuel lo convenció. No podía rechazar la idea de seguir el legado de su padre, aunque sus temores no desaparecieran por completo. Un suspiro profundo escapó de sus labios mientras aceptaba la inevitabilidad de lo que estaba a punto de suceder.
Entonces, ¿cuándo partimos? Preguntó Henry, finalmente aceptando la idea de la expedición. Lo haremos pronto, respondió Samuel, con la certeza de que ya nada podría detenerlos. Los preparativos debían ser meticulosos, y había mucho que estudiar antes de partir, pero ya no había vuelta atrás. El destino de los hermanos Kip estaba sellado. El día siguiente fue dedicado a organizar el viaje. Los Kip sabían que, para embarcarse en una aventura de tal magnitud, necesitarían más que valentía, requerían preparación, conocimiento y, sobre todo, recursos. Samuel comenzó a redactar las cartas necesarias para contactar con los más importantes comerciantes de Londres, buscando equipo adecuado para la travesía. Henry, por su parte, se encargó de los detalles más prácticos, desde las provisiones hasta las posibles rutas de viaje por mar. La decisión de emprender su viaje fue tomada, pero la magnitud de lo que significaba aún no se les había revelado completamente. Lo que comenzaba como una simple aventura de exploración, pronto se convertiría en algo mucho más grande, más complejo y más peligroso de lo que los hermanos Kip podían imaginar. La ciudad de Londres parecía alejarse a medida que pasaban los días y se acercaban al día de su partida. Aunque el mundo exterior les parecía vasto y extraño, los hermanos sentían que al final del viaje, en algún lugar entre las montañas y los valles de la India, encontrarían una respuesta, algo que su padre había dejado incompleto y que ellos, por fin, tendrían la oportunidad de descubrir. Y así, con el sol poniéndose una vez más sobre Londres, los hermanos Kip comenzaron a dar los primeros pasos hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto pero fascinante. El mapa de su padre, marcado por años de estudio y dedicación, se convirtió en su guía, un símbolo de un destino que parecía haber sido predestinado desde mucho tiempo atrás. Este primer capítulo establece la base de la aventura que los hermanos Kip están a punto de emprender, al mismo tiempo que comienza a desarrollar el vínculo entre ellos y su conexión con su difunto padre. La travesía que empieza a tomar forma en este capítulo no es solo un viaje físico, sino también un viaje emocional y psicológico hacia lo desconocido. Capítulo 2. La llegada a la India. La travesía por mar había sido larga y agotadora. El barco, una embarcación robusta de madera que surcaba las aguas del Océano Índico, había mantenido a los hermanos Kip en constante movimiento. El sonido de las olas rompiendo contra el casco y el balanceo del barco se habían convertido en su rutina diaria, mientras el viento soplaba con fuerza, empujando la vela hacia adelante. Durante semanas, solo habían visto el vasto océano, con el horizonte siempre igual, pero ahora, por fin, algo estaba por cambiar. El 25 de agosto, después de más de un mes de viaje, el capitán del barco, un hombre de porte robusto y rostro curtido por el sol, subió a la cubierta y señaló al frente. «Allí está», dijo con voz grave. La costa de la India. Los hermanos Kip, que habían estado observando el océano durante días, alzaron la vista. El paisaje que se presentaba ante ellos era muy diferente al que habían imaginado. No había playas doradas ni grandes ciudades a la vista. En su lugar, la costa india se alzaba ante ellos como una línea ondulante de montañas bajas, cubiertas por una densa capa de vegetación. Todo parecía envuelto en una especie de niebla tropical que apenas dejaba ver más allá de unos pocos metros. Samuel, el hermano mayor, respiró profundamente y sintió como su corazón latía con más fuerza. Estaban a punto de entrar en un mundo completamente distinto, uno que su padre había estudiado y que él mismo había soñado explorar. La India no era un lugar común, era un país misterioso, lleno de historia, cultura y leyendas que pocos se atrevían a desentrañar. Esto es solo el comienzo, Henry, dijo Samuel, mientras sus ojos brillaban con determinación. Henry, más cauteloso por naturaleza, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Había leído sobre la India, pero enfrentarse a ella en carne y hueso era otra cosa. Las historias que había oído sobre el calor sofocante, la densidad de la jungla, y los peligros que acechaban en cada rincón no lo dejaban tranquilo. Lo sé, pero esto es, ¿realmente lo que mi padre soñó?, preguntó Henry, con la voz cargada de incertidumbre. Samuel asintió, sin apartar la vista de la costa que se iba acercando rápidamente. A pesar de la ansiedad de su hermano, él no sentía miedo. La idea de explorar, de seguir el camino de su padre, lo llenaba de una seguridad inexplicable. Habían tomado la decisión de venir aquí, y ahora era momento de enfrentar lo que el destino les deparara. A medida que el barco se acercaba a la costa, los hermanos observaban cómo la tierra se iba perfilando con mayor claridad.
En la lejanía, se divisaban algunas aldeas, pero nada que pareciera ser una ciudad importante. Los árboles cubrían la mayor parte del paisaje, y las montañas en el horizonte creaban una barrera natural que les ocultaba lo que había más allá. La brisa tropical les traía un aire denso, cargado de humedad, y el olor a salitre se mezclaba con los perfumes de la vegetación. El barco avanzó hacia el puerto, un pequeño asentamiento costero que apenas podía considerarse una ciudad. Cuando llegaron al muelle, la ciudad se mostró en todo su esplendor: casas de tejados bajos, calles polvorientas, y mercados que se alineaban a lo largo de la costa. Los comerciantes y aldeanos se mezclaban entre sí, vendiendo todo tipo de mercancías, desde telas coloridas hasta especias que llenaban el aire de un aroma inconfundible. Los hermanos desembarcaron con cautela, observando el bullicio a su alrededor. Todo les era extraño. La gente vestía con ropa ligera, de colores brillantes, y hablaban en un idioma que ellos no comprendían. A pesar de la incomodidad que esto les causaba, sabían que debían adaptarse rápidamente. Estaban aquí con un propósito: continuar la expedición de su padre y descubrir los secretos que había dejado incompletos. Samuel observó el entorno con avidez, absorbiendo cada detalle. El mercado estaba lleno de vida, pero también de misterio. Había comerciantes que ofrecían extrañas telas, frutas desconocidas y artefactos que les parecían de otra época. La arquitectura, las voces, los olores, todo hablaba de una cultura antigua, profundamente enraizada en la tierra. Samuel no podía dejar de pensar en cómo todo esto encajaba con el mapa que había estudiado incansablemente, aquel que había pertenecido a su padre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Henry, sintiéndose algo perdido en medio de aquel bullicio. Samuel, que ya había consultado previamente con algunos comerciantes locales sobre el camino hacia el interior, le dio una palmada en el hombro y le sonrió. «Ahora comenzamos lo que vinimos a hacer», dijo con determinación. «Tenemos que adentrarnos en la selva. Allí es donde nuestro padre nos dejó las pistas que necesitamos para continuar su trabajo». A pesar de la calidez del clima, los hermanos sentían el peso de la aventura en sus hombros. Sabían que lo que tenían por delante no sería sencillo. La India no solo era un lugar físicamente desafiante, sino que también estaba llena de historias y leyendas que, aunque fascinantes, podían resultar peligrosas si no se abordaban con respeto y cautela. Con una sensación de expectación en el aire, los hermanos tomaron su equipo y comenzaron a seguir las indicaciones de los lugareños. La ciudad costera les ofrecía poco más que un punto de partida, un lugar donde abastecerse antes de adentrarse en la jungla. Mientras avanzaban por las calles estrechas y polvorientas, el sol del mediodía ardía implacable sobre sus cabezas. «La selva nos espera», murmuró Samuel, mientras miraba hacia el horizonte, donde las sombras de los árboles se alzaban como gigantes expectantes. Pero antes de que pudieran avanzar más, un hombre, encorvado y de rostro envejecido, se les acercó. Con una mirada astuta, les ofreció sus servicios como guía hacia el interior. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de inteligencia y misterio. «Puedo llevarlos hasta allí», les dijo en un inglés básico, con un acento marcado, «pero deberán pagar el precio». Los hermanos se miraron entre sí. Aunque desconfiados, sabían que no tenían muchas otras opciones. Aceptaron el trato, y el viejo hombre se convirtió en su compañero en la travesía hacia lo desconocido. A medida que comenzaban a alejarse del puerto y adentrarse en la selva, los hermanos Kip no sabían que este encuentro marcaría el inicio de una serie de eventos que los cambiarían para siempre. La India no era solo un lugar en el mapa, era un reto, un enigma y, sobre todo, un destino que los esperaba con brazos abiertos. Este capítulo muestra la llegada de los hermanos Kip a la India, su encuentro con una cultura completamente nueva y su primer paso hacia lo que será una aventura peligrosa y misteriosa. Las primeras impresiones de los hermanos sobre la India y su disposición para continuar la misión de su padre son claves en esta etapa inicial de la historia. Capítulo 3. La selva profunda. El sol caía pesadamente sobre la selva tropical. La humedad era tan densa que parecía que cada respiro se mezclaba con la niebla que se deslizaba entre las copas de los árboles. Los hermanos Kip, acompañados por su guía, un hombre de nombre Sin, avanzaban lentamente a través de la espesura. La selva india, con su exuberante vegetación y su intrincado paisaje, les ofrecía una atmósfera llena de misterio y desconcierto. Henry se había quedado atrás, luchando por mantenerse al ritmo del grupo, mientras su hermano Samuel, siempre más decidido, no mostraba señales de cansancio. El guía,
Sin, caminaba ágilmente, como si conociera cada rincón de esa jungla. Aunque no hablaba mucho, su presencia y conocimiento parecían imponentes. ¿Cuánto falta?, preguntó Henry, tomando un sorbo de agua de su cantimplora. A pesar de la incertidumbre que sentía, la travesía le parecía más una prueba de resistencia que una aventura fascinante. Sin miró al hermano menor sin detenerse, sus ojos profundos y penetrantes mostraban una calma inquietante. El camino es largo, respondió con su acento marcadamente extranjero. Pero no teman, las huellas están frescas. Samuel, que había estado observando la vegetación con atención, se adelantó un poco y se giró para mirar a Henry con una sonrisa confiada. Todo será más fácil una vez estemos dentro de la selva, Henry. La clave está en mantener la calma. Esta tierra tiene sus secretos, pero nada que no podamos enfrentar. Henry asintió, aunque no estaba completamente seguro de las palabras de su hermano. La selva, con sus sonidos extraños y su densa oscuridad, le hacía sentirse vulnerable. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, parecía esconder algo oculto. Algo que lo acechaba en las sombras. Durante horas, se adentraron en la jungla. El guía, Sin, no hablaba mucho, pero su mirada nunca perdía de vista el camino. Había algo en su porte que les transmitía una sensación de seguridad, pero a la vez de peligro. Parecía que conocía las rutas más remotas de la selva, pero también se movía con una precaución de alguien que estaba habituado a un terreno mucho más peligroso de lo que los hermanos podrían imaginar. A medida que caminaban, Samuel comenzó a hacer preguntas sobre los animales que habitaban en la selva. Había oído hablar de especies desconocidas, como el tigre de Bengala, la cobra real, y otras criaturas que se mantenían ocultas en la espesura de la jungla. Sin, con un tono serio, comenzó a hablar. La selva es un hogar para muchos, pero también un lugar de desafíos. Aquí, todo puede ser peligroso. No solo las criaturas, sino también la vegetación y las corrientes. El hombre que no respeta este lugar puede ser fácilmente devorado. Henry, que había estado callado todo el tiempo, miró al guía con más atención. La manera en que hablaba de la selva le dio un escalofrío. ¿De qué tipo de desafíos habla?, preguntó, aunque ya tenía una vaga idea de lo que se refería. Sin no respondió de inmediato. En lugar de eso, se detuvo y señaló hacia el frente. A través de las altas ramas de los árboles, se podía ver un claro que se extendía ante ellos. En el centro de ese claro, había una antigua construcción, en ruinas pero aún impresionante. Esa es una ciudad olvidada, dijo Sin con voz grave. Hace mucho tiempo, las antiguas civilizaciones construyeron estos templos y palacios. Pero ahora, son solo recuerdos, cubiertos por la jungla. Muchos intentaron desenterrar sus secretos, pero pocos regresaron. Samuel no pudo evitar sentirse fascinado por el sitio. La idea de una ciudad perdida en la selva, enterrada en el olvido, le parecía exactamente lo que había estado buscando. El sueño de su padre, la búsqueda de lo desconocido, tomaba forma ante sus ojos. ¿Quién vivió allí?, preguntó Samuel, avanzando hacia el claro con ansias de explorar. Sin levantó una mano, indicándole que se detuviera. No vayan allí, dijo, su voz cargada de advertencia. Esa ciudad tiene una maldición. Muchos se han aventurado, pero no han vuelto. No todas las ruinas son solo piedras. Algunas están llenas de cosas que no pueden ser explicadas. Henry miró a su hermano con una expresión de duda, pero Samuel, con su espíritu aventurero, no pudo resistirse. No venimos hasta aquí para quedarnos atrás, Henry. Esta ciudad es clave para el mapa de nuestro padre. Debemos investigar. A pesar de la advertencia, los hermanos decidieron avanzar. Sin, a regañadientes, lo siguió. La selva comenzaba a abrirse ante ellos, revelando el antiguo complejo de piedra. Los muros caídos, las columnas rotas y las esculturas cubiertas de musgo creaban un aire de desolación y misterio. A medida que se acercaban, una extraña sensación comenzó a apoderarse de Samuel. A pesar de la belleza decadente de la ciudad, algo no estaba bien. El aire estaba cargado, y el silencio que rodeaba el lugar era demasiado profundo. No había cantos de aves, ni el usual murmullo de la selva. Solo el viento, que pasaba por las rendijas de las ruinas, producía un sonido fantasmagórico. Sin, que había permanecido en el borde del claro,
Observaba a los hermanos con desconfianza. El lugar está maldito, lo he dicho, murmuró. Pero Samuel, ya inmerso en la fascinación por lo que podría encontrar, no escuchaba las palabras de advertencia de su guía. Se acercó a lo que parecía ser una entrada principal, flanqueada por estatuas de dioses olvidados, cubiertas por el tiempo y la maleza. Al tocar una de las figuras, una ligera vibración recorrió el aire, casi imperceptible, pero suficiente para hacerle sentir que algo en ese lugar estaba a punto de suceder. De repente, el sonido del viento cesó. La selva, en su totalidad, pareció guardar un silencio ominoso. «Esto no es normal», dijo Henry, su voz tensa. Samuel, sin embargo, estaba demasiado emocionado para detenerse. Su mente, llena de los relatos de su padre sobre los secretos perdidos en la India, no podía dejar pasar la oportunidad de descubrir algo trascendental. Los hermanos cruzaron la entrada del antiguo templo, sin saber que lo que les esperaba dentro cambiaría el curso de su misión y sus vidas para siempre. Este capítulo describe el comienzo de la verdadera aventura para los hermanos Kip, cuando se adentran en la selva y descubren una ciudad olvidada que guarda secretos oscuros. El ambiente, lleno de misterio y peligro, establece un tono ominoso que presagia los desafíos que les esperan. Capítulo 4. El misterio de las ruinas. Los hermanos Kip, con pasos decididos, se adentraron en las ruinas de la antigua ciudad. Samuel, que había liderado la marcha, no tardó en dejarse absorber por la magnitud del lugar. Las paredes de piedra, desgastadas por el tiempo y cubiertas por un manto verde de musgo, parecían susurrar secretos de épocas olvidadas. Las columnas caídas y las esculturas erosionadas de los dioses indios estaban dispersas por todo el claro, dando al lugar una sensación de grandeza y decadencia a la vez. El aire era denso, pesado, como si estuviera impregnado de una historia de siglos de abandono. Henry, por su parte, avanzaba con cautela, observando cada rincón con desconfianza. A pesar de la fascinación de Samuel, algo en el ambiente le ponía los pelos de punta. No podía evitar sentir que el lugar estaba observado, que algo o alguien estaba al acecho. «No me gusta nada este sitio», dijo Henry en voz baja, mirando a su hermano con una expresión preocupada. «Lo siento en el aire». Samuel, sin embargo, no parecía compartir su inquietud. Con los ojos brillando de emoción, avanzaba por las ruinas como un explorador, observando detenidamente las estructuras de piedra que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Cada piedra parecía contar una historia, y cada figura tallada en la roca parecía tener un propósito profundo. «Este lugar tiene secretos, Henry», respondió Samuel, su voz llena de entusiasmo. «Estoy seguro de que podemos encontrar algo increíble aquí. Algo que valdrá todo este esfuerzo». El hermano mayor no estaba tan convencido. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía cada vez más sombrío. La falta de vida animal era alarmante. En un lugar tan remoto y aislado como este, uno esperaría escuchar el bullicio de insectos o el canto de aves, pero en las ruinas, solo había un silencio profundo, roto solo por el crujir ocasional de las ramas que se quebraban bajo sus pies. Sin, que había permanecido cerca de ellos, observaba en silencio, con una expresión que reflejaba más preocupación que curiosidad. En el momento en que los hermanos se adentraron más en el interior de la ciudad antigua, el guía les hizo un gesto con la mano, instándoles a detenerse. «Esto es peligroso», dijo, su voz baja, pero llena de autoridad. Les advertis. «Este lugar no es lo que parece. Lo que buscan, no está aquí». Samuel, como siempre, no escuchaba las advertencias. En su lugar, se acercó a una de las enormes puertas de piedra que se encontraba parcialmente abierta, dejando ver un oscuro corredor que se adentraba en el interior de lo que alguna vez fue un templo. Un ligero resplandor provenía de lo más profundo, como si una luz tenue se filtrara a través de alguna grieta invisible. «Mira eso, Henry», dijo Samuel, apuntando hacia la abertura. «Podemos investigar un poco más. Tal vez allí encontremos algo de valor histórico, o tal vez algo que nos ayude a entender más sobre la civilización que vivió aquí». Henry, con la sensación de que algo no estaba bien, dio un paso atrás. No quería ser el aguafiestas de la aventura de su hermano, pero la sensación de peligro crecía en su pecho. A pesar de todo, su impulso protector hacia Samuel no podía ser ignorado. No vs. Samuel. «El lugar está muerto. No hay vida, ni siquiera el sonido de los insectos. Esta ciudad está sellada por una razón. No deberíamos seguir adelante». Samuel,
Sin embargo, no le prestaba atención. Estaba demasiado inmerso en su deseo de descubrir el secreto oculto de aquellas ruinas para detenerse ahora. Sin más que un vistazo hacia su hermano, cruzó el umbral de la puerta de piedra, adentrándose en la oscuridad. Henry no tuvo más remedio que seguirlo, aunque la sensación de desasosiego en su pecho no hacía más que intensificarse. Mientras avanzaban por el pasillo oscuro, los sonidos de la selva se desvanecieron completamente. El silencio era absoluto, como si el mundo exterior hubiera quedado atrás para siempre. La única fuente de luz provenía de unas extrañas piedras incrustadas en las paredes, que brillaban débilmente como si tuvieran una luz propia. «¿Qué es esto?», susurró Henry, tocando una de las piedras. Estaba fría al tacto, pero al momento de su contacto, emitió un leve resplandor, haciendo que la oscuridad a su alrededor pareciera más viva. Samuel, sin embargo, no prestó atención. Siguió caminando con paso firme, guiado por su impaciencia y su sed de conocimiento. Las paredes del templo, adornadas con tallas de seres mitológicos y escenas de la antigua vida cotidiana, parecían estar observándolos, pero Samuel se mantenía absorto en los detalles, sin percatarse de la atmósfera extraña que los rodeaba. Al fondo del pasillo, una gran cámara se abría ante ellos. El techo, adornado con intrincados símbolos de los antiguos dioses, estaba ligeramente agrietado, y el aire dentro era aún más pesado. En el centro de la cámara, sobre un altar de piedra, descansaba lo que parecía ser un objeto de gran valor, un círculo de oro, cubierto de extrañas inscripciones. Sin pensarlo, Samuel se adelantó y, con una mano temblorosa, tocó el objeto. En ese momento, un sonido gutural resonó en la cámara, como si una puerta invisible hubiera comenzado a abrirse. El aire se volvió frío, y las luces que brillaban en las paredes de repente comenzaron a parpadear, como si algo estuviera despertando. Henry, alarmado por el cambio repentino en el ambiente, intentó retroceder, pero algo en el aire lo mantenía inmóvil. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar intensamente, y un murmullo lejano, casi como un canto, empezó a llenar la cámara. «Samuel, hay que irnos ahora», gritó Henry, pero la voz de su hermano no parecía escucharle. Samuel estaba demasiado absorto en lo que parecía ser una revelación monumental. Sus ojos brillaban de emoción, pero también había algo en su expresión que ahora parecía un tanto inquietante. El poder del lugar lo había atrapado. De repente, el aire cambió. Una ráfaga de viento frío atravesó la cámara, apagando las luces que brillaban en las paredes. La cámara se sumió en la oscuridad total. Y con esa oscuridad, algo dentro del templo despertó. Este capítulo marca el punto de no retorno para los hermanos Kip. El misterio de las ruinas empieza a tomar forma y el peligro se hace cada vez más palpable. La fascinación de Samuel por el descubrimiento le lleva a tomar decisiones imprudentes, mientras que la preocupación de Henry crece a medida que las señales de peligro se intensifican. Capítulo 5. La sombra del pasado. La oscuridad que envolvía la cámara del templo parecía haberse apoderado de todo el lugar. Los hermanos Kip, ahora completamente sumidos en una neblina de incertidumbre, intentaban adaptarse a la repentina pérdida de luz. Samuel, que había tocado el círculo de oro en el altar, seguía de pie frente a él, como si el objeto tuviera algún poder hipnótico sobre él. Henry, a su lado, trataba de mantener la calma, pero el silencio sepulcral de la cámara lo envolvía, dándole una sensación de claustrofobia. «Samuel, tenemos que salir de aquí», gritó Henry, intentando agarrar el brazo de su hermano. Sin embargo, Samuel no reaccionaba. Su cuerpo estaba rígido, y su mirada, que antes era de pura emoción, ahora estaba vacía, fija en el objeto dorado con una intensidad preocupante. Henry, alarmado, intentó moverlo, pero el peso de su hermano parecía haberse duplicado. Con esfuerzo, lo soltó y miró a su alrededor en busca de alguna salida. El murmullo que había comenzado a llenar la cámara ahora era más fuerte, pero provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era un sonido extraño, algo entre un susurro y un canto, como si voces de otro tiempo se estuvieran entrelazando en el aire. Un estremecimiento recorrió su espalda. No podía explicarlo, pero sentía que las paredes mismas parecían cerrarse sobre ellos. Con un repentino impulso, Henry se acercó a la puerta de la cámara, tratando de encontrar alguna forma de abrirla. Las puertas de piedra estaban cerradas, pero algo extraño sucedió cuando las tocó. Una vibración recorrió las paredes,
y los símbolos en las paredes comenzaron a brillar, uno por uno, con una luz dorada. El aire se volvió aún más pesado, y un extraño olor a tierra mojada y antigüedad llenó sus pulmones. Samuel, por favor. Dijo Henry una vez más, su voz llena de angustia. No era la primera vez que su hermano se sumergía en una especie de trance, pero nunca había sido tan profundo. Por más que lo agitaba, Samuel seguía inmóvil, como si fuera parte del mismo lugar. En ese momento, Henry vio algo que le heló la sangre. De las grietas en el suelo, como si las piedras mismas las estuvieran escupiendo, comenzaron a emerger sombras oscuras. No eran figuras humanas, pero sí parecían estar formadas por una materia oscura, casi líquida, que se movía con una fluidez antinatural. Henry dio un paso atrás, su corazón acelerado por el miedo. ¿Qué es eso?, murmuró, mirando las figuras que emergían de la grieta. Las sombras parecían moverse con rapidez, rodeando la cámara con una especie de danza macabra. Samuel, aún inmóvil, parecía ignorarlas, como si estuviera en otro plano, apartado de la realidad que rodeaba a su hermano. De repente, las sombras se agruparon en el centro de la sala, y un retumbar profundo resonó desde lo más profundo de la tierra. Henry sintió el suelo temblar bajo sus pies. Algo estaba por ocurrir. Algo que ya no podía detenerse. Sin previo aviso, una figura emergió del centro de las sombras. No era completamente humana, pero tampoco era completamente monstruosa. Parecía ser una combinación de ambos, un ser de una era muy lejana, con ojos brillantes que brillaban con una luz sobrenatural. Su presencia llenó la cámara con una energía que parecía congelar el aire mismo. Henry retrocedió, pero el ser parecía no tener interés en él. En su lugar, su mirada se centró en Samuel, que seguía de pie frente al altar, inmóvil, como una estatua. La figura avanzó lentamente hacia Samuel, y Henry, paralizado por el miedo, no podía hacer nada más que observar. La sombra que formaba la figura parecía extenderse a medida que se acercaba al hermano menor. Cada paso que daba aumentaba la sensación de que el tiempo mismo se estaba distorsionando, como si todo lo que estaba sucediendo ya hubiera ocurrido antes, una y otra vez. Cuando la figura llegó a Samuel, extendió su mano hacia él. La sombra que la acompañaba parecía envolver al joven Kip, como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. Samuel no reaccionó. Su cuerpo parecía ser absorbido por la sombra, su forma física comenzaba a desvanecerse, como si estuviera perdiendo su consistencia. Henry, impulsado por un instinto primitivo, gritó: «¡No!». Samuel. Corrió hacia él, pero tan pronto como lo hizo, una fuerza invisible lo detuvo. Algo en el aire lo mantenía alejado de su hermano, como una barrera invisible que no podía atravesar. Desesperado, trató de alcanzarlo, pero fue inútil. Samuel estaba ahora completamente rodeado por la sombra, que parecía tragárselo lentamente, pero sin prisa, como si estuviera disfrutando de su captura. La figura, sin apartar su mirada de Samuel, giró lentamente hacia Henry. Con una calma aterradora, levantó una mano y señaló hacia la salida de la cámara. Henry, con el corazón acelerado, entendió el mensaje: debía irse, debía escapar. Pero, ¿cómo podía dejar a su hermano atrás? ¿Cómo podía huir de esa terrible oscuridad que parecía tragarse todo a su paso? Con una última mirada hacia su hermano, Henry dio un paso atrás, su cuerpo cubierto de sudor frío. La figura observó su retiro, pero no hizo ningún movimiento para detenerlo. Como si su único propósito fuera observar, permitirle escapar, mientras su hermano quedaba atrapado en la sombra del pasado. Henry no quería hacerlo, pero sabía que no podía salvarlo ahora. Su instinto de supervivencia lo empujó hacia la puerta, hacia la única salida posible. Y sin mirar atrás, salió corriendo de la cámara, dejando atrás a Samuel y a las oscuras sombras que se habían apoderado de su ser. Este capítulo marca un giro crucial en la historia. Henry se enfrenta a la oscuridad de las ruinas y a la desaparición de su hermano, atrapado en una especie de trance misterioso. El peligro de las sombras que habitan el templo ha quedado claro, y la separación entre los hermanos se ha profundizado. Henry debe ahora tomar decisiones difíciles sobre cómo proceder, mientras la oscuridad de su hermano lo persigue. Capítulo 6. En la ciudad olvidada. El aire en la selva era denso y húmedo, lleno de sonidos extraños que provenían de todas partes, como si la naturaleza misma estuviera viva y vigilara sus movimientos. Henry Kip avanzaba con pasos lentos y cautelosos,
su respiración agitada, pero sus ojos firmemente fijados en el camino por delante. Había dejado atrás el templo antiguo, pero la sensación de haberlo dejado todo atrás lo atormentaba. Samuel, su hermano menor, aún estaba atrapado en aquel misterio extraño, y Henry no sabía si regresaría para rescatarlo o si la selva misma lo devoraría antes de que pudiera hacerlo. A pesar de sus dudas, lo único que sabía con certeza era que debía encontrar respuestas. Algo dentro de él le decía que debía llegar al corazón de la jungla, adentrarse en la ciudad olvidada de la que tanto había oído hablar en viejas leyendas. Esa ciudad, perdida durante siglos, prometía contener los secretos que podrían liberar a Samuel de las sombras que lo mantenían prisionero. Pero a medida que se adentraba más en la selva, un sentimiento de desesperanza comenzaba a apoderarse de él. ¿Realmente existía esa ciudad? ¿Y qué le depararía ese lugar tan enigmático? La jornada avanzó lentamente. Las horas parecían estirarse como si la misma selva estuviera jugando con su tiempo. La espesa vegetación lo rodeaba por todos lados, a veces dejando pequeños claros donde la luz del sol alcanzaba a filtrarse, iluminando los caminos pedregosos y llenos de raíces. Pero la sensación de ser observado nunca lo abandonaba. Los sonidos de la jungla, el crujir de las ramas, los susurros de los vientos entre los árboles, se volvían más intensos cuanto más se adentraba. De repente, el sonido de un río cercano interrumpió sus pensamientos. Henry, sin pensarlo, se dirigió hacia él. Necesitaba un respiro. Estaba agotado, la sed comenzaba a torturarlo, y el sol se filtraba entre las copas de los árboles como lanzas de fuego. Al llegar al río, se agachó y bebió con ansias. El agua, fresca y pura, lo revitalizó por un momento, pero su mente seguía llena de incertidumbres. De pronto, algo extraño ocurrió. Un estremecimiento recorrió el agua y una serie de ondas surgieron en su superficie, aunque no había ningún movimiento evidente en el río. Henry se detuvo, observando el agua con atención. De repente, de entre las aguas emergió una figura. No era humana, ni mucho menos un animal. Era una estatua, una figura de piedra que parecía haber permanecido sumergida durante siglos. La escultura representaba a un ser extraño, con rasgos imprecisos, pero la sensación de desolación que emanaba de ella era inconfundible. Henry, intrigado, se acercó cautelosamente, sin apartar la vista de la figura que se erguía ahora frente a él, mitad sumergida, como si intentara levantarse de las aguas. La estatua estaba desgastada por el tiempo, pero su rostro, aunque erosionado, mostraba una expresión de tristeza y desesperación. Alrededor de la figura, Henry notó inscripciones talladas en las rocas cercanas. Eran símbolos que no reconocía, antiguos, misteriosos, pero algo en su interior le decía que podrían ser la clave para desentrañar los secretos del lugar. De repente, se sintió observado nuevamente, como si algo estuviera acechando desde las sombras de la selva. Se apartó de la estatua y continuó caminando río arriba. El cansancio lo estaba venciendo, pero sabía que no podía detenerse. Tenía que encontrar la ciudad, descubrir los secretos que guardaba, y regresar a salvar a Samuel. No importaba cuánto tuviera que sacrificarse, no importaba si la selva lo devoraba o si la ciudad olvidada resultaba ser una trampa mortal. Había algo en su corazón que lo impulsaba a seguir adelante, a buscar respuestas y salvar a su hermano. Poco después, el río se estrechó y comenzó a formar un pequeño cañón rocoso. La vegetación se hacía más espesa, y la sensación de que alguien, o algo, los observaba, aumentaba a cada paso. Fue entonces cuando Henry vio algo que lo detuvo en seco. En una pared de roca, justo al lado del río, había una entrada oculta, apenas visible a través de las ramas y lianas. La entrada estaba tallada en la roca, pero parecía desmoronada, como si hubiera sido olvidada por siglos. Algo en su interior le indicó que debía entrar. Avanzó con cautela, empujando las lianas y las ramas a un lado. La entrada se ampliaba conforme avanzaba, y pronto se encontró dentro de un pasaje que parecía ser artificial. La piedra estaba pulida, y las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos que no podía comprender. Sin embargo, había algo familiar en esos signos, algo que le hizo recordar las inscripciones que había visto en el templo antes de la desaparición de Samuel. Al final del pasaje, el camino se abrió hacia una amplia sala subterránea. En su centro había una columna de piedra, y en su base, una fuente de agua clara que emanaba de un pozo profundo. Los muros de la sala estaban cubiertos de más inscripciones,
y en el techo se veía un mosaico con una representación del sol, eclipsado por una luna negra. Una sensación de quietud absoluta reinaba en el lugar, pero al mismo tiempo, Henry no pudo evitar sentirse invadido por una presencia extraña, casi tangible. A medida que se acercaba a la fuente, escuchó un suave murmullo en sus oídos. Un susurro, como si la sala misma le estuviera hablando, como si el eco de voces antiguas lo llamara a descubrir lo que había estado oculto durante tanto tiempo. De repente, se dio cuenta de algo. Había llegado a un lugar que no solo estaba relacionado con la ciudad olvidada, sino también con los secretos que había estado buscando. El tiempo parecía haberse detenido. El murmullo se intensificó, y Henry, sintiendo que había llegado al umbral de un descubrimiento crucial, extendió su mano hacia el agua. Pero antes de que pudiera tocarla, algo extraño sucedió. Una sombra se deslizó rápidamente por el suelo, y una figura emergió de la oscuridad. No era humana, ni mucho menos un animal. Era algo mucho más antiguo y temible. Una criatura cubierta de barro, con ojos brillantes que reflejaban la luz de la fuente de agua, avanzó hacia él con una lentitud que rozaba lo sobrenatural. Henry retrocedió, el corazón acelerado, sabiendo que esta figura era solo un preludio de lo que estaba por venir. Este capítulo lleva a Henry más cerca del corazón de los misterios de la jungla. La entrada a la ciudad olvidada parece más cercana, pero con cada paso que da, más secretos oscuros y criaturas desconocidas se hacen evidentes. Las preguntas sobre el destino de su hermano Samuel y la conexión con estos lugares misteriosos continúan intensificándose. Capítulo 7. La sombra del pasado. El aire en el interior de la sala subterránea era frío, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar olvidado por la historia. La criatura, esa figura cubierta de barro y con ojos brillantes como esferas de cristal, avanzaba lentamente hacia Henry Kipp, quien se mantenía inmóvil, incapaz de apartar la mirada de esos ojos penetrantes. Henry había enfrentado muchas dificultades desde que comenzó su viaje en busca de respuestas sobre la desaparición de su hermano Samuel, pero nunca antes había sentido una presencia tan aterradora. No era un animal ni una persona, ni siquiera una figura humana que pudiera identificarse claramente. Era algo primitivo, algo que pertenecía a un tiempo mucho más antiguo que cualquier cosa que él hubiera conocido. La criatura se acercó más, sus movimientos parecían fluir con la calma de una sombra, pero cada paso que daba vibraba como un eco en las paredes de la sala. A pesar de la quietud de la figura, Henry sintió que el lugar mismo estaba a punto de despertar de un largo sueño. ¿Qué eres tú?, preguntó Henry, su voz temblorosa, pero decidida. No podía permitirse mostrar miedo. La criatura no respondió con palabras. En lugar de eso, extendió su brazo hacia el centro de la sala, señalando la columna de piedra que dominaba el lugar. Henry la observó con atención, notando por primera vez una serie de inscripciones grabadas en la base de la columna. Eran símbolos similares a los que había visto anteriormente, en el templo y a lo largo de su viaje. Sin embargo, ahora podía distinguir con claridad que no eran solo dibujos arbitrarios, sino un lenguaje, un código antiguo que tal vez podría contener la clave de todo lo que había ocurrido. Antes de que pudiera acercarse, la criatura se desvaneció en la oscuridad de la sala, como si se hubiera disuelto en el aire mismo. Henry dio un paso atrás, completamente desconcertado por lo que acababa de presenciar. Algo estaba sucediendo en ese lugar, algo más allá de la comprensión humana. Pero no tenía tiempo para reflexionar sobre ello. Su misión seguía siendo la misma: encontrar a su hermano y desvelar los misterios de la ciudad olvidada. Se acercó a la columna y examinó las inscripciones con más detalle. Estaban dispuestas en un patrón circular, y parecía que cada uno de los símbolos formaba parte de un todo mayor. Henry podía sentir que los ojos de la jungla lo observaban, que el susurro de la selva aumentaba en intensidad, como si algo invisible estuviera esperando que descifrase el mensaje. De repente, un ruido detrás de él lo hizo volverse. Al principio, pensó que era el viento o algún animal moviéndose, pero al mirar, vio una figura humana. Era un hombre de rostro grave, vestido con ropas desgastadas por el tiempo, y sus ojos parecían reflejar un conocimiento profundo, como si hubiera sido testigo de la misma oscuridad que Henry había comenzado a descubrir. El hombre no dijo palabra alguna, pero su presencia era imponente. ¿Quién eres?, preguntó Henry, sin poder disimular su sorpresa. No esperaba encontrar a nadie en ese lugar, mucho menos a alguien tan enigmático. El hombre lo observó por un momento y luego señaló el centro de la sala,
donde la fuente de agua emanaba con una calma inquietante. Henry siguió la mirada del extraño y vio, con creciente asombro, que una sombra más se deslizaba sobre la superficie del agua. Era como si el agua misma estuviera tomando forma, formando figuras que parecían tener vida propia. Este lugar, dijo el hombre con voz grave, es más que una ciudad olvidada. Es el reflejo de lo que se perdió en el pasado. Y tú, joven Kip, eres parte de esa historia. El destino de tu hermano está vinculado a este lugar, y solo al entender los secretos del pasado podrás salvarlo. Henry se acercó más, fascinado, pero también preocupado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía ser parte de algo tan antiguo, algo que parecía desafiar las leyes del tiempo y la lógica? ¿Y qué relación tenía su hermano Samuel con esta ciudad olvidada? El hombre continuó hablando, con un tono como si hablara desde el abismo mismo. Los hermanos Kip, desde que nacieron, estuvieron destinados a este viaje. El destino de la selva y sus secretos los eligió, y ahora, uno de ustedes está atrapado entre las sombras de lo que ya no debe ser recordado. La ciudad fue construida sobre ruinas de otra civilización, una civilización que cayó cuando trató de desafiar las fuerzas que controlaban este lugar. Ahora, el precio de esa osadía se paga, y el ciclo debe repetirse. El hombre hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus palabras antes de añadir. El hermano que buscas ya no es quien era. La selva lo ha reclamado, y lo que queda de él no es humano. Solo al romper el ciclo podrás liberarlo, pero el camino será largo y lleno de sacrificios. Henry sentía un torbellino de emociones: miedo, incertidumbre, tristeza. ¿Era Samuel el que había caído bajo el hechizo de esta selva maldita? ¿Era posible salvarlo? ¿Cómo puedo romper el ciclo?, preguntó con urgencia, aferrándose a la esperanza de que aún había una forma de salvar a su hermano. El hombre se acercó, y en su mirada se reflejó una profunda tristeza. Solo podrás romper el ciclo si desciendes a lo más profundo de la ciudad olvidada, donde los antiguos guardianes esperan. Ellos poseen la llave para liberar a tu hermano. Pero ten cuidado, joven Kip, porque la ciudad no perdona a los que buscan su verdad sin entender las consecuencias. El hombre se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, y Henry se quedó solo, en medio de esa sala oscura y llena de secretos, preguntándose si alguna vez lograría encontrar las respuestas que necesitaba. Con el corazón acelerado y la mente llena de nuevas preguntas, Henry se levantó y observó las inscripciones una vez más. Sabía que el tiempo estaba corriendo. Samuel estaba en peligro, y la ciudad olvidada, con todos sus misterios, era el único camino para salvarlo. Era un destino que no podía eludir. Este capítulo profundiza en los misterios de la ciudad olvidada y las conexiones entre los hermanos Kip y el antiguo pasado de la selva. La presencia de figuras enigmáticas y el creciente sentimiento de que el tiempo y el destino se entrelazan, hacen de este capítulo un punto crucial en la trama, abriendo nuevas preguntas y desafíos para Henry en su búsqueda. Capítulo 8. La puerta sellada. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rojos, mientras Henry Kip permanecía en el centro de la sala subterránea, su mente atormentada por las revelaciones del misterioso hombre. La ciudad olvidada seguía viva en sus pensamientos, llena de sombras y secretos que necesitaba desvelar. Había pasado horas allí, solo, buscando alguna pista, alguna señal que lo guiara hacia su hermano Samuel. Pero la sala estaba igual de quieta que cuando había llegado, sus paredes cubiertas por musgo y símbolos extraños, como si todo estuviera esperando algo, o alguien. Finalmente, agotado y sintiendo que la oscuridad lo rodeaba, Henry decidió continuar su búsqueda. Recordó las palabras del hombre: la ciudad no perdona a los que buscan su verdad sin entender las consecuencias. Sin embargo, sabía que no tenía más opción que seguir adelante, aunque el peligro acechara en cada rincón de ese lugar ancestral. Tras algunos minutos de reflexión, su atención se centró en un detalle que había pasado por alto. Una pared al fondo de la sala, ligeramente más elevada que el resto, parecía tener una rendija. No era una grieta natural, sino algo más, algo que podría haber sido una entrada secreta, una puerta oculta. Con pasos firmes, Henry se acercó. La rendija era pequeña, apenas visible a simple vista, y parecía un hueco del cual emanaba un aire denso, cargado de humedad y misterio. Henry no podía evitar sentirse atraído por ella, como si algo invisible lo empujara a investigar. Sacó su linterna y la acercó al hueco, iluminando el espacio.
Al principio, no vio nada en particular, pero al enfocar más de cerca, notó una serie de inscripciones en el borde de la rendija. Eran similares a las que había visto en otras partes de la ciudad, pero esta vez parecían más activas, como si estuvieran esperando ser descifradas. Los símbolos brillaban tenuemente bajo la luz, y al observarlos más de cerca, Henry comenzó a entender su significado. Era un idioma que, aunque desconocido para él, tenía algo familiar. Era como si su mente, inconscientemente, comenzara a comprenderlo. Al tratar de tocar la pared, una vibración suave recorrió sus dedos, y la rendija pareció expandirse ligeramente, revelando una puerta de piedra sellada que, por algún motivo, había estado oculta a simple vista. Henry se apartó, sorprendido. Lo que tenía ante él era un portal, pero uno que, claramente, estaba sellado por un poder que no podía comprender. Tomó una respiración profunda y, sin perder tiempo, comenzó a explorar más detalladamente la pared. Tras unos minutos de inspección, notó una pequeña piedra en la base de la puerta que parecía diferente de las demás. Era más suave, y al presionarla, la piedra se movió lentamente, revelando un mecanismo oculto. Un retumbar bajo los pies de Henry hizo que se quedara inmóvil, y en ese instante, la puerta comenzó a deslizarse hacia un lado, liberando una espesa nube de polvo y escombros. La oscuridad del pasillo detrás de la puerta parecía absorber la luz de la linterna, como si el lugar estuviera esperando ser liberado de su largo confinamiento. Henry, con cautela, avanzó un paso, luego otro, y al entrar por completo, una sensación extraña lo invadió. Algo en el aire había cambiado. La atmósfera estaba cargada de electricidad, como si la propia naturaleza del lugar hubiera despertado, y Henry no podía evitar sentir que una presencia vigilaba cada uno de sus movimientos. El pasillo se extendía hacia lo profundo de la tierra, y a medida que avanzaba, las paredes se iban estrechando. El eco de sus pasos resonaba en el silencio, y una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de él. Sin embargo, la determinación de encontrar a su hermano lo impulsaba a seguir adelante. De pronto, la linterna iluminó una figura que sobresalía de la pared, casi invisible entre la oscuridad. Era una escultura, una figura humana, pero con detalles tan intricados y extraños que Henry sintió un escalofrío al verla. Parecía ser una representación de un antiguo guardián de la ciudad, o tal vez algo más, alguien que había sido inmortalizado para proteger el camino hacia el centro de la ciudad olvidada. El rostro de la escultura estaba cubierto con una capa de polvo, pero al limpiarla cuidadosamente con su mano, Henry descubrió que los ojos de la figura parecían estar mirándolo fijamente, como si estuviera vivo. Una extraña sensación recorrió su cuerpo, pero no tuvo tiempo para procesarlo. Continuó su camino, decididamente, mientras las sombras parecían acurrucarse en los rincones de aquel pasillo. A medida que avanzaba, la presión en su pecho aumentaba. La oscuridad que lo rodeaba parecía volverse más densa, como si quisiera tragárselo. Sin embargo, el portal había sido abierto, y no podía dar marcha atrás. De pronto, una luz débil apareció en la distancia, iluminando una gran sala que parecía ser el final de ese pasillo. Al acercarse, el ambiente cambió por completo. Los muros de piedra, que antes parecían oscuros y ominosos, ahora estaban cubiertos por extrañas plantas que emitían una tenue luz verde. Al entrar en la sala, Henry encontró un escenario sorprendente. En el centro, una gran figura estaba de pie, cubriendo toda la longitud de la sala. Era una estatua de tamaño colosal, una figura humana con alas extendidas, esculpida en un material que parecía ser de un metal antiguo, pero con un brillo oscuro, como si estuviera forjada por una fuerza sobrenatural. A los pies de la estatua, una inscripción profunda y grabada en piedra decía: «Solo aquellos que rompan las cadenas del tiempo podrán hallar lo que buscan. Solo aquellos con un corazón puro podrán liberar lo que la ciudad oculta». Henry se acercó con cautela a la estatua, con la sensación de que algo muy importante lo estaba esperando allí, algo que cambiaría su vida para siempre. Y mientras sus dedos rozaban la fría piedra, una voz susurró desde las sombras, rompiendo el silencio con palabras que ya había escuchado antes. «El ciclo no puede ser detenido, joven Kip. Pero aún hay esperanza, si sabes dónde buscar». La voz se desvaneció tan rápidamente como llegó, dejándolo solo una vez más en ese templo antiguo, lleno de secretos y advertencias. Este capítulo profundiza aún más en la exploración de la ciudad olvidada, revelando nuevas pistas y símbolos que podrían ayudar a Henry en su búsqueda. Cada descubrimiento lo acerca más a la verdad,
pero también lo pone en peligro, como si los misterios de la ciudad estuvieran diseñados para probar su resistencia. La tensión aumenta y las preguntas sobre el destino de su hermano Samuel se hacen más urgentes. Capítulo 9. El susurro del viento. Henry Kipp se quedó inmóvil ante la figura colosal, la estatua de metal negro cuya presencia lo hacía sentir pequeño e insignificante. La voz que había escuchado, susurrando desde las sombras, seguía resonando en su mente como un eco lejano. Las palabras eran claras: el ciclo no puede ser detenido. ¿Qué ciclo? ¿Y qué quería decir con aquellos con un corazón puro? Cada vez más, Henry se preguntaba si estaba destinado a desvelar los secretos de la ciudad olvidada, o si era solo una pieza más en un juego mucho más grande que él. El aire en la sala era denso, pesado, y parecía cargar con una electricidad que lo ponía alerta. A medida que sus ojos recorrían la estatua, comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Las alas de la figura no eran solo decorativas, sino que estaban cubiertas de extrañas runas que se entrelazaban entre sí, formando una red compleja que no parecía humana. El metal de la estatua reflejaba la luz tenue de su linterna, dando la impresión de que la figura respiraba suavemente, como si estuviera viva. La inscripción en la base de la estatua parecía cobrar vida con cada segundo que pasaba. Henry no podía apartar los ojos de ella, como si las palabras fueran claves para desvelar la siguiente fase de su misión. Solo aquellos que rompan las cadenas del tiempo podrán hallar lo que buscan. ¿Romper las cadenas del tiempo? Pensó en su hermano Samuel. ¿Estaba él atrapado en algún tipo de trampa temporal? ¿Era esta ciudad, este lugar subterráneo, una prisión creada por fuerzas que él no comprendía aún? Avanzó lentamente, tocando con los dedos la fría superficie de la base de la estatua, buscando algún tipo de mecanismo que activara lo que necesitaba. Pero no había nada que se moviera. Nada que indicara que la estatua pudiera tener una función más allá de su existencia como monumento de piedra y metal. De repente, el aire se movió, y una ráfaga de viento frío atravesó la sala, silbando a través de las grietas y aberturas de las paredes. El viento parecía venir de un lugar profundo, más allá de la estatua. Intrigado, Henry siguió la dirección del viento, que lo guiaba hacia un pasillo oscuro a su izquierda. No era una ruta visible desde donde estaba, pero el aire fresco y misterioso lo invitaba a adentrarse en la penumbra. Sus pasos, tímidos al principio, se hicieron más firmes conforme avanzaba, como si el lugar lo estuviera llamando. Mientras caminaba, el pasillo se volvía cada vez más estrecho, y las paredes se llenaban de símbolos extraños, las mismas runas que había visto en la estatua. El viento ahora parecía ser más constante, como si lo estuviera empujando hacia algo que aún no podía ver. A medida que avanzaba, el pasillo se llenó de un extraño zumbido, como si el aire estuviera cargado de energía antigua, guardando secretos que Henry aún no podía entender. Al final del pasillo, apareció una puerta, completamente diferente a la que había encontrado anteriormente. No estaba sellada como la otra, pero la madera de la puerta era tan vieja que se desmoronaba al tocarla. Los bordes estaban cubiertos de musgo y líquenes, pero lo más extraño era el símbolo tallado en el centro, un reloj de arena invertido. Al tocar el símbolo, el zumbido que había estado llenando el pasillo cesó, y la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación llena de oscuridad. Henry sintió una presión en el aire, como si la misma gravedad estuviera distorsionada, como si el tiempo mismo fuera más pesado en ese lugar. Dentro, la penumbra era casi absoluta, pero la linterna de Henry iluminó algo que lo hizo detenerse en seco: una mesa de piedra, en el centro de la sala, rodeada de libros y pergaminos viejos. Sobre la mesa había una esfera, aparentemente inerte, pero en su superficie se reflejaba una luz tenue, como si algo dentro de ella brillara con una fuerza misteriosa. La esfera no era como cualquier otra que Henry hubiera visto. Parecía estar hecha de un material que cambiaba de forma, como si no fuera sólido, sino más bien algo etéreo, que desafiaba las leyes de la física. Era una esfera que parecía contener todo un universo dentro de sí, y al mirarla, Henry sintió que algo dentro de él se removía. La sensación de que estaba mirando más allá del tiempo y el espacio lo sobrecogió. La esfera estaba vinculada con la inscripción de la estatua, sin duda. Romper las cadenas del tiempo. Tal vez esta esfera era la clave. Sin pensarlo, se acercó y tocó la esfera. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, el zumbido regresó, pero ahora mucho más fuerte, más cercano. Una ráfaga de aire lo rodeó, y los libros y pergaminos sobre la mesa comenzaron a moverse,
como si una fuerza invisible los estuviera manipulando. La esfera comenzó a brillar con intensidad, y una visión se proyectó sobre la pared opuesta. Henry dio un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza, mientras veía una serie de imágenes borrosas que parecían mezclar el pasado, el presente y el futuro. Veía a su hermano Samuel, atrapado en un paisaje desolado, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, como si estuviera luchando por escapar de una trampa. Pero también vio algo más, una ciudad en ruinas, un reloj de arena gigante que se derrumbaba y, en el centro, una figura encapuchada que parecía conocerlo. De pronto, la visión se detuvo, y la esfera dejó de brillar. El zumbido desapareció, pero el aire seguía cargado de tensión. Henry, tembloroso, se acercó nuevamente a la esfera. Algo dentro de él le decía que había visto lo que necesitaba. Esta era la clave para encontrar a su hermano. Sin embargo, también comprendió que lo que le esperaba en adelante sería más peligroso y complicado de lo que jamás había imaginado. Con la mente llena de preguntas y una sensación de urgencia que no podía ignorar, Henry dejó la sala y regresó al pasillo, sabiendo que las respuestas que buscaba estaban más cerca, pero también más allá de su comprensión. Cada paso lo llevaba más adentro de los oscuros secretos de la ciudad olvidada, y su destino estaba comenzando a tomar forma. Este capítulo profundiza en la conexión de Henry con los misterios de la ciudad y el tiempo, mientras la esfera parece ser la clave para comprender los acontecimientos que lo rodean. El viento y las visiones proyectadas en la esfera abren nuevas posibilidades para la búsqueda de su hermano y para entender el papel que él mismo desempeña en esta extraña trama. Capítulo 10. La revelación del pasado. Henry se encontraba a solas en el pasillo oscuro, el eco de sus pasos resonando en las paredes que parecían estar tan vacías como sus propios pensamientos. El zumbido que había llenado la sala había cesado, pero un profundo sentimiento de inquietud lo acompañaba, como si una presencia invisible lo estuviera observando. Aún así, no podía abandonar este lugar. Sentía que estaba cerca de desvelar un misterio que había estado oculto durante siglos. Se detuvo por un momento y dejó que sus pensamientos se calmaran. La visión que había visto a través de la esfera se le grababa a fuego en la mente. El rostro de su hermano Samuel, atrapado en un lugar que parecía estar más allá del tiempo y el espacio, lo perseguía. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué Samuel estaba allí? ¿Y quién era esa figura encapuchada que parecía conocerlo? Sin perder tiempo, Henry se adentró aún más en el laberinto de pasillos, decidido a encontrar respuestas. El viento que antes lo había guiado parecía haber desaparecido, pero la sensación de que algo importante se encontraba en el corazón de este lugar no lo abandonaba. Cada rincón, cada sombra, parecía esconder un pedazo del rompecabezas que debía resolver. Tras avanzar varios metros, llegó a una nueva sala, esta vez mucho más amplia que las anteriores. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un antiguo libro. La tapa, de cuero gastado y adornada con símbolos extraños, parecía irradiar una energía suave pero penetrante. Henry no podía evitar sentirse atraído por él. Sin pensarlo, se acercó y lo tomó con manos temblorosas. En el momento en que sus dedos rozaron el libro, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Sabía que algo trascendental estaba por suceder. Al abrir el libro, las páginas amarillentas se desplegaron ante él. Estaban llenas de inscripciones que parecían escribir y reescribir las historias del tiempo. Los símbolos eran similares a los que había visto en la estatua y en la esfera, pero aquí, en las páginas de este antiguo volumen, parecían contar una historia más clara. Henry comenzó a leer en voz baja. El tiempo no es una línea recta, sino un círculo interminable. Los que cruzan su frontera no son meros viajeros, sino piezas de un destino que se teje con las manos del olvido. El reloj de arena se voltea, y con cada grano que cae, el mundo se reinventa, se destruye y se renace. Los hermanos Kip son los guardianes de ese ciclo, los que deben romper las cadenas del tiempo. Las palabras parecían retumbar en su mente, resonando con un poder antiguo. No entendía todo lo que decía, pero había algo familiar en ellas, algo que tocaba una fibra profunda dentro de él. Los hermanos Kip. La mención de su propio apellido, su relación con Samuel, lo hizo sentir una conexión más fuerte que nunca. ¿Acaso estaban destinados a ser parte de algo mucho mayor? Henry pasó rápidamente las páginas, buscando más respuestas. Entre las sombras de las palabras, encontró fragmentos que hablaban de otros viajeros, de personas que,
como él, habían sido atraídas a este lugar, a este ciclo. Había menciones de profecías perdidas, de sociedades secretas que se habían dedicado a estudiar las paradojas del tiempo. También se hablaba de un reloj, uno gigantesco, que marcaba el ritmo de este ciclo interminable. Ese reloj de arena, tan presente en sus visiones, parecía ser el núcleo de todo lo que estaba sucediendo. Las páginas se llenaron de más símbolos y textos crípticos, pero algo llamó su atención. En una de las páginas finales, un dibujo detallado mostraba una figura encapuchada, rodeada de un halo de luz. La figura sostenía un reloj de arena invertido, y en la base del dibujo había una inscripción que decía: «El que rompa el reloj, romperá las cadenas del tiempo, pero no sin sacrificio». Un escalofrío recorrió la espina de Henry al leer esas palabras. Sacrificio. ¿Qué significaba eso? Y, lo más importante, ¿quién era esa figura encapuchada? Podía ser la misma que había visto en su visión, pero algo le decía que era mucho más que eso. Esa figura parecía tener el poder de alterar el flujo del tiempo mismo. De repente, un sonido sordo lo sacó de sus pensamientos. Un leve temblor recorrió la sala, y las luces de la linterna comenzaron a parpadear. Henry cerró el libro rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. El lugar estaba cambiando. La energía que lo rodeaba se sentía densa, pesada, y la sensación de estar siendo observado aumentaba. Con el libro en sus manos, Henry comenzó a salir de la sala, pero antes de hacerlo, una sombra se deslizó frente a él. Era un ser humano, pero su figura estaba difusa, como si no perteneciera a este tiempo. La sombra avanzó lentamente hacia él, y a medida que lo hacía, el aire se volvía más frío, como si el tiempo mismo estuviera siendo distorsionado a su alrededor. La figura se detuvo a unos pasos de él. Henry no podía ver su rostro, solo la silueta encapuchada. Un susurro grave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. El ciclo no puede ser detenido, pero tú tienes el poder de alterarlo. Henry, sin poder contenerse, levantó la linterna y la luz iluminó brevemente la figura, revelando algo extraño. El rostro de la figura estaba cubierto por una máscara de metal. Pero en ella, se reflejaban dos ojos brillantes, los mismos ojos que había visto en su visión. El ser habló de nuevo. El sacrificio es necesario. Estás más cerca de lo que imaginas. Y en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció, dejando a Henry solo en la sala. El frío que lo rodeaba desapareció, y la distorsión del tiempo comenzó a desvanecerse. Pero algo dentro de él había cambiado. Sabía que ahora no podía dar marcha atrás. El destino de su hermano, y tal vez el de todo el mundo, estaba ligado a ese ciclo, y él debía enfrentarlo, cueste lo que cueste. Este capítulo profundiza en la conexión de Henry con los misterios del tiempo, su destino como parte del ciclo eterno y las revelaciones que comienzan a dar forma a su misión. A medida que el sacrificio y el destino de su hermano se vuelven más claros, la presencia de la figura encapuchada refuerza el misterio detrás de los eventos que Henry está destinado a desvelar. Capítulo 11. El reloj de arena invertido. El tiempo parecía haberse detenido por un momento. Henry permaneció inmóvil, con el libro en sus manos, mientras trataba de asimilar lo que había ocurrido en la sala. La figura encapuchada, los susurros de la distorsión temporal, y las palabras de la máscara de metal lo perseguían. Un profundo sentimiento de angustia y determinación se apoderó de él. El ciclo del tiempo, el sacrificio necesario, todo comenzaba a tomar forma, y la figura en la máscara de metal parecía ser la clave de todo. Con el libro aún entre sus manos, Henry salió de la sala en busca de respuestas, pero cada paso lo acercaba más al misterio y a la incertidumbre. El pasillo en el que se encontraba parecía alargarse infinitamente, como si las paredes y el techo estuvieran cambiando de lugar a medida que avanzaba. El eco de sus pasos resonaba en la oscuridad, mientras su mente procesaba las palabras de la figura enmascarada. El sacrificio es necesario. Estás más cerca de lo que imaginas. El reloj de arena. Henry no podía dejar de pensar en él. El reloj de arena invertido, que había aparecido en los dibujos del libro, parecía tener un poder más allá de lo que podía comprender. ¿Qué significaba ese reloj? ¿Por qué estaba tan relacionado con el destino de los hermanos Kip? Un sonido lejano, como el murmullo de un viento que no podía ser explicado, lo hizo detenerse. Era diferente de cualquier ruido que hubiera escuchado antes. El pasillo frente a él comenzó a temblar levemente, y el aire se volvió denso,
como si la atmósfera misma estuviera siendo comprimida. Henry sabía que algo importante estaba por suceder. Al final del pasillo, una puerta antigua, tallada con símbolos similares a los que había visto en el libro, se abrió de manera inexplicable. Henry, con una mezcla de cautela y determinación, cruzó el umbral y entró en la sala que se encontraba más allá. Lo que vio lo dejó sin aliento. En el centro de la sala había un gigantesco reloj de arena. Pero no era un reloj común. Sus cristales parecían estar hechos de un material que cambiaba de color a medida que la luz incidía sobre ellos. El grano de arena que caía no era de arena común, sino de un polvo brillante, casi etéreo, que parecía moverse en patrones no naturales. En la base del reloj, un mecanismo complejo de engranajes y cadenas se extendía por todo el suelo de la sala, y las paredes estaban cubiertas por grabados que representaban figuras humanas atrapadas en círculos, como si estuvieran inmersas en el ciclo del tiempo, sin poder escapar. Henry se acercó con cautela, sintiendo una presión en el aire, como si el reloj tuviera un poder que lo desbordara. De repente, una sensación extraña lo invadió, como si estuviera siendo observado desde todas partes. Sin embargo, no había nadie más en la sala. Estaba solo con el reloj, y al mismo tiempo, sentía que no lo estaba. Algo lo estaba mirando, algo que estaba más allá de lo físico. De pronto, una voz resonó en su cabeza, una voz que parecía provenir de todos los rincones de la sala. El reloj no solo marca el tiempo, sino que lo reescribe. Aquellos que se atreven a manipularlo, lo hacen a su propio riesgo. El ciclo no puede ser alterado sin consecuencias. Henry, sin poder evitarlo, se inclinó hacia el reloj de arena. Las palabras de la figura encapuchada regresaron a su mente. El que rompa el reloj, romperá las cadenas del tiempo, pero no sin sacrificio. Algo le decía que el reloj era la clave, que su destino y el de su hermano Samuel estaban atados a él de alguna manera. El reloj de arena comenzó a resonar con un sonido bajo, profundo, como un latido de un corazón lejano. Cada grano de arena que caía parecía estar marcando el ritmo de algo más grande, un pulso que Henry no podía comprender completamente, pero que lo sentía en lo más profundo de su ser. Despertando de su trance, Henry comenzó a explorar la sala con más detenimiento. Cerca del reloj, una mesa de piedra estaba cubierta con más libros antiguos, muchos de los cuales parecían estar en un estado aún más deteriorado que el que él había encontrado antes. Abrió uno de ellos y encontró una serie de cálculos complejos y dibujos que representaban diagramas de relojes de arena. A medida que hojeaba las páginas, se dio cuenta de que estos relojes no solo eran representaciones físicas del tiempo, sino que parecían contener fórmulas que podrían alterar su flujo, manipular el pasado y el futuro. En una de las páginas finales, se encontraba una inscripción que decía: «El tiempo no es un río que fluye en una sola dirección, sino un océano de posibilidades. Los que controlen los relojes, controlarán el destino». Henry tragó saliva. Las palabras resonaron en su mente, pero no sabía qué hacer con ellas. Si realmente podía alterar el flujo del tiempo, las consecuencias serían impredecibles. La sola idea de manipular algo tan fundamental como el tiempo lo aterraba. ¿Y si liberaba algo que no podía controlar? ¿Y si al intentar salvar a su hermano Samuel, desatara un caos aún mayor? Mientras pensaba en todo esto, el reloj de arena emitió un nuevo sonido, esta vez más fuerte, como si el mecanismo estuviera comenzando a activarse por sí mismo. Los granos de arena comenzaron a caer más rápido, pero algo estaba cambiando. El polvo brillante se aglutinó, formando figuras en el aire, figuras que parecían estar buscando algo. O más bien, alguien. El aire se tornó aún más pesado. Henry miró alrededor, y una nueva sensación lo invadió. El ciclo del tiempo se estaba abriendo ante él, y él era la llave. Sabía que no podía dar marcha atrás. El sacrificio mencionado por la figura enmascarada comenzaba a tomar forma, y él estaba más cerca que nunca de entender qué debía hacer. Pero aún quedaba una pregunta. ¿Estaba dispuesto a pagar el precio que se le exigía? Con un último vistazo al reloj de arena, Henry dio un paso adelante, decidido a enfrentar lo que viniera, consciente de que no podría escapar de las consecuencias de sus acciones. Este capítulo se adentra en el poder del reloj de arena, un objeto crucial para entender el flujo del tiempo y el destino de los hermanos Kip. La manipulación del tiempo y los sacrificios que implica se convierten en el núcleo de la trama, mientras Henry se enfrenta a decisiones que alterarán su destino y el de su hermano. Capítulo 12. La distorsión temporal.
Henry sintió que el tiempo mismo se distorsionaba a su alrededor. El aire se volvió espeso, como si la gravedad misma estuviera alterada. A medida que los granos de arena seguían cayendo con una velocidad frenética, el entorno comenzaba a cambiar sutilmente, pero con cada cambio, la sensación de que algo estaba terriblemente mal se intensificaba. El reloj de arena, ahora en su totalidad, parecía estar fuera de control, acelerando el flujo del tiempo de una forma que no podía comprender. El susurro de la voz del reloj resonaba en su mente, más fuerte ahora, como si lo estuviera llamando hacia algo más allá de lo físico. El reloj tiene el poder de alterar el tiempo, pero solo quien lo domine puede decidir si el ciclo se repite o se destruye, murmuró la voz en su cabeza. Henry luchó por mantener la calma. Sabía que si no comprendía lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante, las consecuencias serían irreversibles. De repente, la sala parecía desvanecerse. Las paredes y el techo se tornaron difusos, como si se disolvieran en una niebla temporal. Henry parpadeó, y cuando abrió los ojos nuevamente, se encontró de pie en un lugar completamente diferente. La sala había desaparecido. Ahora se hallaba en un vasto campo cubierto por niebla espesa, donde el sol no parecía brillar, y la única luz que iluminaba el paisaje provenía de un resplandor que emanaba del suelo. El suelo. Henry miró con atención. A sus pies, la tierra estaba cubierta por una capa de polvo brillante, el mismo que había visto en el reloj de arena. Lo que antes era solo un material inerte ahora parecía tener vida propia, moviéndose lentamente hacia él, como si tratara de absorberlo. Cada paso que daba resonaba de manera extraña en el vacío, y la atmósfera densa se volvía más insoportable con cada segundo. El aire comenzó a vibrar, y una distorsión se extendió ante sus ojos. En la distancia, se veía una figura. No podía distinguir claramente sus rasgos, pero parecía moverse de una manera extraña, como si caminara entre dos tiempos, como si no perteneciera por completo a ninguno. El resplandor que emanaba del suelo comenzó a formar figuras que aparecían y desaparecían, desvaneciéndose en la niebla de manera imposible. «Samuel», pensó Henry, mientras una profunda sensación de angustia lo invadía. Todo lo que había sucedido hasta ese momento lo había llevado a este instante, pero ¿estaba realmente preparado para enfrentar lo que viniera? La figura en la distancia comenzó a acercarse lentamente. Henry no podía moverse, como si la niebla lo estuviera atrapando. Cada vez que intentaba avanzar, parecía que el terreno se deslizaba bajo sus pies, como si el tiempo mismo estuviera desmoronándose a su alrededor. La figura estaba cada vez más cerca, pero aún no podía reconocerla. Finalmente, la niebla se disipó lo suficiente como para ver claramente, y cuando lo hizo, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Era su hermano Samuel, pero no era el Samuel que Henry recordaba. Este Samuel era una figura distorsionada, con los ojos vacíos y una expresión vacía, como si fuera una sombra de sí mismo. Henry dio un paso hacia él, pero una barrera invisible lo detuvo. Samuel lo miró fijamente, y aunque sus labios no se movían, Henry escuchó su voz, una voz que parecía provenir de algún lugar más allá del tiempo. El reloj no solo altera el tiempo, Henry. También altera lo que somos. Y si decides alterar el pasado, perderás lo que te hace humano, dijo la figura que, a pesar de ser su hermano, estaba irremediablemente cambiada. Samuel levantó su brazo hacia él, señalando el horizonte, donde una sombra más oscura que la niebla parecía formarse, como si fuera la manifestación del futuro o tal vez del destino. Henry no entendía completamente las palabras de su hermano. ¿Era posible que el reloj, con su poder sobre el tiempo, tuviera la capacidad de alterar no solo los eventos pasados, sino también a las personas? ¿Podía cambiar su hermano de esa forma, o era esta una manifestación de lo que ocurriría si continuaba con su búsqueda? No puedes regresar, Henry, dijo Samuel, esta vez con un tono que parecía resonar en el aire mismo, como si la propia niebla lo estuviera susurrando. El tiempo que buscas alterar ya ha sido alterado. Lo que buscas salvar no puede ser salvado sin consecuencias. Este es el precio que debes pagar. Henry sintió un nudo en el estómago. No había forma de escapar de la realidad que se estaba mostrando frente a él. Las palabras de Samuel lo golpearon con dureza. Cada segundo que pasaba en este lugar parecía consumirlo, y la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Con un esfuerzo titánico, Henry miró a su alrededor, tratando de encontrar una salida. Las figuras en la niebla parecían moverse con vida propia,
y el aire vibraba con una intensidad que lo sumía en la confusión. El tiempo mismo parecía desmoronarse ante sus ojos. Cada grano de arena del reloj de arena caía más rápido, como si no quedara tiempo. «¿Qué debo hacer?», pensó, desesperado. Samuel no parecía poder oírlo, o quizás ya no estaba allí, y lo que veía era solo una proyección del destino que estaba forjando. Finalmente, una figura apareció en la distancia. Esta no era distorsionada. Al contrario, era una figura familiar, la figura encapuchada que había visto antes en la sala. Estaba de pie, observándolo desde el borde de la niebla, como un guardián. «Has sido advertido», dijo la figura, su voz resonando a través de la distorsión temporal. «Ahora debes decidir. Romper el ciclo o seguir adelante y perderte en la espiral del tiempo». Henry sintió que el peso de la decisión lo aplastaba. Sabía que este no era un simple dilema. Si decidía seguir adelante, el sacrificio sería más grande de lo que imaginaba. Pero si rompía el ciclo, las consecuencias serían igualmente terribles. El reloj seguía girando en su mente, y él debía tomar una decisión. La niebla volvió a envolverse a su alrededor, y la figura de su hermano se desvaneció. Henry cerró los ojos por un momento, buscando dentro de sí mismo una respuesta que parecía eludirlo. Pero algo dentro de él le decía que su destino estaba sellado. Ahora solo quedaba saber qué precio tendría que pagar. Este capítulo refleja la lucha interna de Henry mientras enfrenta una distorsión temporal que pone en juego su humanidad y la relación con su hermano Samuel. La figura del reloj de arena se convierte en el centro de un conflicto más grande, mientras las consecuencias de sus decisiones comienzan a materializarse, haciendo que Henry se enfrente a la pregunta más difícil de todas: ¿qué está dispuesto a sacrificar para salvar lo que más ama? Capítulo 13. El sacrificio. La niebla desapareció tan repentinamente como había llegado, y Henry se encontró nuevamente en el mismo lugar donde había comenzado su travesía, con el reloj de arena ante él, su tiempo consumiéndose, cada grano cayendo más rápido que antes. Sin embargo, su mente estaba lejos de la calma, arrasada por las revelaciones que acababa de experimentar. Samuel, su hermano, había sido una advertencia, un reflejo de lo que podría convertirse si no comprendía el alcance de sus decisiones. El tiempo estaba de su lado, sí, pero ¿a qué costo? Miró las ruinas de la sala que lo había rodeado al principio. Las paredes parecían resquebrajarse, como si el paso del tiempo las estuviera consumiendo también. Los ecos de las voces que lo habían guiado, de su hermano, de la figura encapuchada, reverberaban en su mente. Henry podía sentir el peso de sus pensamientos presionando sobre su pecho. Algo tenía que cambiar, algo profundo, y él debía encontrar el valor para tomar una decisión irreversible. La figura encapuchada que había visto entre la niebla apareció nuevamente, emergiendo de las sombras. Su presencia parecía llenar la habitación con una energía extraña, una mezcla de inevitabilidad y desesperanza. No era la misma que antes, y su postura, más recta y decidida, reflejaba una autoridad que Henry no había percibido previamente. «Has llegado al umbral, Henry. Ya no hay marcha atrás», dijo la figura, con una voz profunda que reverberaba en el aire. «El reloj está a punto de detenerse, pero al hacerlo, se llevará contigo la oportunidad de salvar todo lo que amas, y más importante aún, todo lo que eres». Henry tragó saliva, las palabras de la figura lo atravesaban como cuchillos. El sacrificio de Samuel, su hermano, no había sido solo una advertencia. Era el precio que él tendría que pagar si no detenía lo que había comenzado. En ese momento, Henry comprendió que lo que había visto no era solo una proyección de su hermano, sino una manifestación de lo que sería él si no lograba corregir el curso de los eventos. ¿Podría salvarse a sí mismo sin perder a las personas que amaba? ¿Era posible escapar de ese ciclo? ¿Y si rompo el ciclo?, preguntó Henry, su voz temblorosa. ¿Qué sucederá entonces? La figura se acercó lentamente. Los pliegues de su capa se movían con la brisa, pero no había viento. Su rostro permanecía oculto, pero la presión en la habitación creció aún más. Finalmente, la figura habló con una claridad inusitada. Romper el ciclo no es una solución simple, Henry. Podrías borrar todos los errores cometidos, pero también te arriesgas a borrar la esencia misma de lo que eres. Cada decisión que tomas forma tu ser. Si el tiempo es alterado, algo dentro de ti se pierde. Lo que decides salvar, puede no ser lo que encuentras al final del camino.
Henry se sintió como si un peso invisible le aplastara el corazón. La opción de seguir adelante, de alterar el pasado, parecía seductora. Pero las palabras de la figura lo mantenían en suspenso. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar? ¿Era capaz de sacrificar su humanidad por el bien de los demás? De repente, la sala volvió a alterarse. Los muros comenzaron a desmoronarse y se llenaron de grietas. Henry vio cómo los granos de arena en el reloj comenzaban a caer aún más rápido, como si algo estuviera a punto de ocurrir, como si el tiempo ya no tuviera el poder de esperar. Todo se estaba acelerando, como si la propia estructura del universo estuviera en peligro. «¡Hazlo, Henry!», gritó la figura. «Detén el ciclo antes de que sea demasiado tarde. Pero ten cuidado, no hay marcha atrás. Lo que elijas hoy cambiará tu destino para siempre». Henry sintió un tirón en su interior, una sensación de urgencia que lo impulsaba a tomar una decisión. Si rompía el ciclo, todo podría ser diferente, pero las consecuencias seguirían acechándolo. Si decidía no hacerlo, entonces el tiempo continuaría su marcha, y las sombras del pasado siempre estarían presentes, marcando cada momento de su vida. Sin embargo, había algo más. Algo que Henry había percibido solo en las sombras de su mente. El reloj de arena no era solo un objeto que manipula el tiempo. Era la clave de un poder mucho más grande, algo que ni siquiera la figura encapuchada podía comprender por completo. Con un suspiro profundo, Henry extendió su mano hacia el reloj. Los granos de arena caían a gran velocidad, y el sonido de su caída retumbaba en la habitación. Sintió como el aire a su alrededor se volvía más denso, como si el propio tiempo estuviera presionando sobre él. «No hay vuelta atrás, Henry», dijo la figura con una mezcla de advertencia y resignación. Con determinación, Henry cerró los ojos por un instante, y al abrirlos nuevamente, sintió como su mano tocaba el cristal del reloj. Al instante, una vibración recorrió su cuerpo, como si un torrente de energía lo estuviera atravesando. Una fuerza desconocida lo rodeaba. El reloj comenzó a brillar con intensidad, y Henry sintió que su visión se nublaba. El tiempo se detuvo. La habitación desapareció por completo. Los sonidos se desvanecieron. Y en ese espacio sin tiempo, Henry quedó suspendido, como si estuviera flotando en el vacío. Pero en ese vacío, comprendió una verdad que antes no había visto con claridad. El tiempo no es solo lo que pasa, es lo que somos. Y su decisión no solo alteraba los eventos, sino también su propia esencia. «Ahora, debes enfrentar lo que has hecho, Henry», resonó una última voz en su mente. «El sacrificio no solo recae sobre los demás, sino también sobre ti». Henry estaba atrapado en la intersección de su destino y su humanidad. ¿Sería capaz de manejar el precio de sus elecciones? ¿O, en última instancia, sería el sacrificio lo que lo salvaría? Este capítulo profundiza en el dilema existencial de Henry, quien, al enfrentar la posibilidad de alterar el tiempo, se encuentra ante la pregunta de si está dispuesto a pagar el precio, no solo por la salvación de los demás, sino también por la preservación de sí mismo. El sacrificio, a lo largo de este capítulo, se presenta como una opción irreversible, cuya verdadera naturaleza es tan compleja como el mismo tiempo que Henry busca dominar. Capítulo 14. El eco del sacrificio. La oscuridad lo rodeaba. Henry no podía ver nada más que una niebla espesa y densa, tan espesa como el tiempo mismo, que lo envolvía en una quietud inquietante. Había tomado la decisión, sí, había tocado el reloj, y todo había desaparecido. Pero en esa desaparición, no había encontrado la calma, ni la certeza. Había sido como un abismo, y ahora, en ese vacío suspendido, su mente luchaba por entender qué había sucedido. ¿Había realmente alterado el curso de los eventos? ¿O solo había dado paso a un destino aún más cruel? Sintió un peso sobre sus hombros. No era físico, pero lo percibía. Un eco distante resonó en su mente, un susurro bajo que parecía ser un recordatorio constante. La figura encapuchada había hablado de sacrificios, de la necesidad de comprender que no había vuelta atrás. Pero, ¿qué significaba eso para él? ¿Era el sacrificio de los demás lo que realmente podía cambiar el futuro, o el sacrificio de uno mismo lo que definiría su destino? En ese vacío, la voz de su hermano Samuel volvió a sonar. Era suave, casi como una oración, pero la tristeza y la amargura eran inconfundibles. Henry cerró los ojos, esperando desvanecerla, pero la voz persistió.
No puedes huir de lo que eres, Henry, dijo Samuel. No importa cuántas veces intentes alterar el curso de los eventos, la verdad siempre te encontrará. Henry apretó los dientes. ¿Era esta la consecuencia de sus acciones? ¿Estaba atrapado en un ciclo que no podía romper, a pesar de sus esfuerzos? ¿Podía realmente cambiar algo sin perderse en el proceso? He intentado salvarnos, hermano, murmuró Henry en voz baja, sin saber si era para él o para la sombra que le susurraba al oído. He intentado todo. He tocado el reloj, he hecho todo lo que me dijeron, pero ahora, ¿qué queda de mí? El eco de la voz de Samuel se desvaneció, pero algo dentro de Henry cambió. Era como si, de alguna forma, hubiera dado un paso más allá de la línea que separa a las personas de sus destinos. Ahora estaba más consciente de que, aunque pudiera intentar cambiar los eventos, sus propios pensamientos y decisiones lo definirían más que cualquier línea temporal. No era solo el tiempo el que debía dominar. Era él mismo. De repente, la niebla comenzó a disiparse. Las sombras que lo rodeaban se disolvieron y la claridad regresó poco a poco. El aire fresco llenó sus pulmones, y Henry sintió el suelo bajo sus pies, como si fuera la primera vez que pisaba la tierra firme. Estaba en un campo, una pradera verde y serena. La escena parecía irreal, una visión de paz después de la tormenta. Pero dentro de él, la inquietud persistía. Los recuerdos de su viaje, de su hermano, de la figura encapuchada, y del reloj de arena, llenaron su mente. ¿Había hecho lo correcto al alterar el curso de los eventos? ¿O había cometido un error irremediable que ahora lo perseguiría para siempre? Entonces, apareció la figura encapuchada nuevamente, emergiendo de entre los árboles cercanos. Su presencia era tan imponente como antes, pero algo en su actitud había cambiado. Ya no se veía como un simple observador del tiempo. Ahora parecía algo más grande, más trascendental. Como si fuera una manifestación de las propias decisiones de Henry, del peso de lo que había hecho. Lo has hecho, dijo la figura, su voz grave y resonante. Has tocado el reloj, has alterado el tiempo, pero ahora debes enfrentarte a lo que eso significa. Henry la miró fijamente, sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. ¿Qué significa eso? Coma preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Qué pasa ahora? La figura lo miró en silencio por un momento, y luego, lentamente, comenzó a caminar hacia él. El sacrificio que has hecho no es solo por los demás, Henry. Es por ti mismo, dijo con una calma inesperada. El tiempo no es solo una secuencia de momentos, sino una sucesión de decisiones que nos definen. Has tocado el reloj, pero al hacerlo, has tocado también tu destino. Henry dio un paso atrás, confundido. ¿Cómo podía estar seguro de si lo que había hecho había sido lo correcto? ¿Cómo podía confiar en las palabras de una figura tan misteriosa? ¿Y ahora qué? Insistió. ¿El sacrificio no es solo algo que se hace por los demás? ¿Qué hay de mí? La figura asintió lentamente. Has sacrificado tu humanidad, Henry. Y al hacerlo, has pasado de ser un espectador a ser parte del flujo del tiempo mismo. El sacrificio no es solo por otros, sino por lo que te convierte a ti. Has alterado el curso, sí, pero no sin consecuencias. Henry sentía que la verdad se le escapaba, pero las palabras de la figura resonaban con fuerza dentro de él. Había sacrificado algo en sí mismo, algo que aún no comprendía del todo. El peso de sus decisiones seguía aplastándolo, pero sabía que no podía escapar. ¿Puedo cambiarlo?, preguntó, su voz quebrada por la duda. La figura miró fijamente al horizonte, como si estuviera observando algo más allá de la pradera. No puedes cambiar lo que has hecho, pero sí puedes decidir qué hacer con ello. El sacrificio te ha llevado a un punto de no retorno, Henry. Ahora debes decidir qué hacer con tu vida. La figura desapareció entonces, desvaneciéndose en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Y en ese momento, Henry se quedó solo, en medio de la pradera, mirando al horizonte. Las decisiones que había tomado lo habían llevado a ese punto, pero el futuro aún estaba por escribirse. El sacrificio no era solo una carga, era también una oportunidad para reconstruir lo que había perdido, para encontrar un propósito nuevo, aunque no fuera el que había imaginado originalmente. Con el corazón lleno de incertidumbre, Henry miró al cielo, y un suspiro de resignación y esperanza escapó de sus labios. Había tocado el reloj. Había alterado el tiempo.
Pero ahora, solo el futuro podría decirle qué significaba realmente su sacrificio. Este capítulo marca un punto de transición para Henry, quien ahora entiende que el sacrificio no es solo por los demás, sino por uno mismo. La figura encapuchada le revela que sus decisiones lo han transformado, y aunque no puede revertir lo hecho, tiene el poder de dar forma a su futuro. La narrativa refleja la lucha interna de Henry con las consecuencias de sus acciones, a medida que se enfrenta a la realidad de lo que ha perdido y lo que puede ganar. Capítulo 15. El despertar final. La brisa fría acariciaba suavemente la cara de Henry, mientras su mirada se perdía en el horizonte, donde los últimos vestigios del sol se desvanecían lentamente, dando paso a la oscuridad de la noche. El aire estaba impregnado de una quietud que parecía esperar, contenida, el siguiente paso de su vida. Después de todo lo ocurrido, después de haber tocado el reloj y haber viajado a través de los ecos del tiempo, parecía que nada era lo que había sido antes. No solo el mundo había cambiado, sino también él mismo. Había asumido que, al alterar el curso de los eventos, podría encontrar la paz, la respuesta a sus preguntas. Pero lo único que había logrado era despojarse de la seguridad de su pasado y sumergirse en un abismo de incertidumbre. La voz de la figura encapuchada aún resonaba en su mente, como un recordatorio constante de lo irreversible de sus acciones. No podía olvidar las palabras de Samuel, su hermano, aquellas que le habían hecho entender que su viaje al corazón del tiempo tenía un precio. La decisión está en tus manos, Henry. Había sacrificado algo. Algo que nunca podría recuperar. Pero esa pérdida, aunque dolorosa, le había mostrado una nueva perspectiva. El sacrificio no solo era el abandono de lo que tenías, sino el renacimiento a una nueva forma de existencia. El tiempo, en su infinita fluidez, no era solo algo que se podía controlar. No era solo algo que podía ser alterado. Era un flujo, una corriente en la que, por más que se intentara, nunca se podía detener por completo el avance. Era algo que debía ser aceptado, entendido, vivido. Pero, ¿cómo podría vivir con lo que había hecho? ¿Con la sensación de que las decisiones que había tomado no eran solo suyas? Y si, al final, había perdido más que un hermano, más que el control de su propio destino? La respuesta llegó en forma de una sombra, un reflejo entre las sombras de los árboles. El mismo rostro, la misma figura, la silueta que había aparecido una y otra vez en los momentos más oscuros de su viaje. La figura encapuchada. Has llegado al final del camino, Henry. Su voz resonaba con una serenidad inquebrantable, aunque en ella se podía percibir una profunda sabiduría que solo los que han atravesado las puertas del tiempo pueden comprender. Henry sintió un nudo en el estómago. Había esperado este momento, aunque no sabía qué esperar exactamente. Pero al estar frente a la figura, entendió que las respuestas que buscaba no se encontrarían en un solo lugar, en una sola frase. Eran las respuestas a una vida entera de decisiones, de momentos vividos, de sacrificios hechos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Henry, su voz cargada de incertidumbre y un toque de desesperación. He hecho lo correcto. La figura lo miró en silencio por un largo momento, como si estuviera evaluando cada palabra antes de hablar. El camino correcto no siempre es el más claro, Henry. La figura dio un paso hacia él, y Henry sintió que su presencia lo envolvía como una niebla. Lo que has hecho no puede deshacerse. No puedes regresar al punto en que todo empezó, pero en este instante, en esta quietud, debes encontrar lo que has perdido. Henry sintió una presión sobre su pecho, como si las palabras de la figura fueran las últimas llaves para desbloquear un enigma que había estado apretado en su interior. Sus pensamientos comenzaban a dispersarse, y por un momento, el miedo se apoderó de él. Lo que he perdido, repitió, intentando entender. Sí. El sacrificio que hiciste, el sacrificio por tu hermano, por tu propia vida, ha dejado un vacío. Pero ese vacío no es solo un espacio de dolor. Es una oportunidad. La figura levantó la mano, señalando al frente, hacia el horizonte que ahora se encontraba completamente oscuro. Una luz tenue comenzó a emerger en la distancia, como una pequeña estrella brillando en la vasta extensión de la noche. Esa luz que ves es tu nuevo comienzo, Henry. Es la comprensión de lo que has hecho. Y es también tu libertad. La libertad que has ganado al aceptar el sacrificio. Henry miró fijamente la luz, sintiendo una sensación extraña en su pecho.
No era la alegría de la victoria ni el alivio de haber encontrado una respuesta definitiva, sino algo mucho más profundo. Era una mezcla de aceptación, de comprensión, de reconciliación. Era como si el peso de sus acciones se aligerara, como si, por fin, pudiera mirar hacia adelante y no hacia atrás. Entonces, ¿es este el final de mi viaje?, preguntó, una última duda en su mente. La figura asintió lentamente. Es el final del ciclo que comenzaste, pero también es el comienzo de lo que vendrá. Lo que has perdido no es el final, Henry. Es solo el principio de algo nuevo. Con esas palabras, la figura desapareció en el aire, desvaneciéndose de nuevo, dejando a Henry solo frente a la luz que ahora brillaba intensamente, guiándolo. Por fin, Henry dio un paso adelante, decidido. Sabía que no había vuelta atrás. Pero también comprendió que lo que había hecho no había sido un error, ni una maldición. Había sido una decisión. Y cada decisión, sin importar lo difícil que fuera, siempre tenía la capacidad de forjar un nuevo camino. Ya no era el mismo hombre que había tocado el reloj, que había alterado el tiempo, que había sacrificado tanto. Ahora era alguien más. Alguien que había aprendido a vivir con lo que no podía cambiar y, al mismo tiempo, con la libertad de ser dueño de lo que aún podía controlar. El amanecer estaba a punto de romper en el horizonte. Y con él, Henry dio su último paso, hacia el futuro. Este capítulo finaliza el viaje de Henry, quien ha llegado a comprender que el sacrificio y la aceptación no son el final, sino el comienzo de algo nuevo. La figura encapuchada lo guía hacia una comprensión más profunda de su sacrificio y lo anima a avanzar hacia el futuro con la libertad de crear su propio destino, más allá de las huellas del pasado. El cierre deja la puerta abierta a nuevas posibilidades, aunque Henry ya ha hecho las paces con lo que sucedió. Y así llegamos al final de esta increíble aventura. Si te ha gustado la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo. Tu apoyo es lo que hace posible seguir trayendo más contenido como este. Nos vemos en la próxima.